Unidos aseguró seguir firmemente comprometido a apoyar el diálogo entre las partes y las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático. Aseguró que continúa trabajando con la comunidad internacional y todos los actores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela. Bueno, eso fue lo que dijeron ayer. Tenemos aquí a César Batiz, periodista de investigación, director cofundador del Pitazo. Gracias por regresar al programa. Vía Zoom desde Caracas tenemos a Luis Peche, analista internacional y consultor político. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Evidentemente, buenas noches. Hubo una lectura equivocada en el caso de Jorge Rodríguez, de pensar que cuando dijo hace 48 horas que estaban dispuestos a volver a revisar los acuerdos de Barbados, Estados Unidos no iba a dar el paso de anunciar la reimposición de las sanciones. Y hoy precisamente John Kirby dijo que tiene hasta la primavera el gobierno de Nicolás Maduro para evitar la reimposición de las sanciones. ¿Quién está leyendo mal aquí? ¿Están leyendo mal Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro a los norteamericanos, a los Estados Unidos? Buenas noches y adelante. Bueno, creo que es un juego de tensión, ¿no? Es un juego en el que están una especie de pulso entre los dos actores. Si revisamos las actuaciones del chavismo en el último par de días, pues vemos que han convocado ya para el próximo lunes una revisión junto con todos los precandidatos presidenciales de un posible cronograma electoral. Hoy un consultor político vinculado al chavismo llamado Oscar Schemmel filtró que la fecha en la que están pensando o el mes en el que están pensando hablar de las elecciones sería para el mes de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Si las elecciones son planteadas para el mes de mayo, pues la inscripción de las posibles candidaturas tendrían que hacerse mucho antes, alrededor de, no sé, finales de febrero, inicios de marzo. Eso obviamente es un lapso que es antes del deadline planteado por los Estados Unidos para la reimposición de las sanciones. Entonces, lo que estamos viendo evidentemente es un juego de poder entre el régimen de Maduro y la administración Biden para ver quién termina cediendo el pulso con relación a las demandas solicitadas. Sin embargo, vamos a escuchar a Jorge Rodríguez antes de escuchar a César. ¿Cuál es el lenguaje de hoy? Diferente al de ayer y al de antier. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Ese lenguaje no tan usual en Jorge Rodríguez, ¿por qué? ¿Qué le picó ahí? Bueno, creo que es claro que la situación está complicada para el gobierno, porque si ¿Para cuál gobierno? ¿Para el de Venezuela? Para Maduro, para el gobierno de Maduro. Porque si permiten la participación de María Corina, pierden el poder. Si permiten una elección con una mediana legitimidad, incluso no participando María Corina, sea esta en mayo, sea en julio, sea en diciembre, pierden el poder. Y si hacen una elección que no permita la participación de María Corina, pero además de eso que no tenga ni una mediana legitimidad, vienen las sanciones. Y en este escenario el régimen de Maduro se encuentra que tiene pocas posibilidades, poco margen de maniobra. Y si continúa con esta mácula de ilegitimidad que arrastra de 2018, la situación del país seguirá muy mal económicamente. Ya con el simple hecho de anunciar la reimposición de sanciones, el economista Drúbal Olivero decía hoy que las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto pasó de 10 puntos a 4 puntos. ¿Y eso qué implica? Eso implica en un futuro inmediato que haya más migrantes. Situación que, por cierto, era el interés que tenía la administración Biden. Ayudar al gobierno de Maduro o lanzarle puente al gobierno de Maduro para que haya una recuperación económica en Venezuela, que haya una transición política en Venezuela para evitar ese flujo migratorio que tanta presión está haciendo acá en Estados Unidos. Pero lo cierto es que si volvemos a estos puntos, si no permite
una elección legítima, si no permite la participación de María Corina Machado, y va a haber un gobierno que sea cuando sea que lo elijan, va a seguir siendo ilegítimo y la presión migratoria va a continuar en Estados Unidos. Luis, ya de hecho los acuerdos de Barbados han sido totalmente pisoteados, se le dio la patada a la mesa. Por ejemplo, parte de los acuerdos de Barbados dice lo siguiente: la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país. Pero han inhabilitado a María Corina. Maduro califica a la plataforma unitaria de extremistas al margen de la ley y terroristas. Y vemos lo que acaba de decir Jorge Rodríguez a los Estados Unidos. Entonces, de hecho, de facto, se acabó el acuerdo de Barbados. Sí, todas las bases del acuerdo de Barbados han sido violadas por parte del régimen de Maduro. Las principales exigencias eran no más presos políticos, y la semana pasada entraron a la cárcel 3 o 4 nuevos presos políticos vinculados a la organización y al comando de campaña de María Corina Machado. Dentro de los acuerdos de Barbados estaba el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas. Bueno, el viernes pasado María Corina Machado e incluso también Enrique Capriles se les ratificó su condena, su inhabilitación por 15 años. Hay todos los límites con relación a la participación política en medios públicos, al lenguaje a través del cual se iba a tratar, el cese de las amenazas a los entornos y demás, se han mantenido. ¿Qué queda o cuál pudiese ser? No sé si la palabra es esperanza, pero lo que queda alrededor, pues ese acuerdo que no conocemos mucho, que es el acuerdo de Doha, el acuerdo de Qatar firmado bilateralmente o conversado bilateralmente entre el régimen de Maduro y la administración Biden. En la medida que ese acuerdo, del que no se sabe mucho y no se ha transparentado demasiado ante la opinión pública cuáles son los términos de esas conversaciones entre Biden y Maduro, termine de colapsar, pues evidentemente será la condena de Barbados. Se han visto gestos como ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmando que bueno, si Estados Unidos mantenía o amenazaba con este retorno de la política de sanciones, pues bueno, ellos cortaban el retorno de los migrantes venezolanos y los vuelos de repatriación a Venezuela. Una declaración absolutamente condenable y que muestra cómo el chavismo está utilizando a los migrantes como arma política. Una cuestión que, bueno, traspasa cualquier límite ético que pudiese ser pensado dentro de la política, ¿no? César, lo que estamos viendo es el fin de los moderados, si existían en el gobierno de Maduro, y correr hacia adelante llevando esto in extremis a jugársela todo por el todo para no dejar el poder. Están en un momento en que deben hacerse sentir como si no hubiese moderados, como si hubiese una sola línea en el gobierno, pero esas líneas existen. Hay moderados, hay gente que pensó en algún momento en la posibilidad de que Nicolás Maduro sí fuese el candidato. Hay gente que pensó en otros candidatos dentro del oficialismo y resulta que allá tenemos a Nicolás Maduro como el candidato. En todo caso, esos moderados existen, esos moderados siguen hablando con factores de poder como representantes de embajadas, como representantes de organizaciones. ¿La Cava? Mira, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez siguen siendo esos moderados. Pero se han radicalizado hoy. Sí, porque es la postura que deben presentar. También no sabemos cuáles son los pesos que hay dentro, cuáles son los secretos que se guardan adentro y por qué tienen que mostrarse de esta forma radical. Pero hasta ahora, donde hemos sabido, ellos han sido el vaso comunicante con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos de la Unión Europea. Bueno, parece que esos vasos comunicantes tienen una cerradura en el día de hoy. Gracias por venir, César, gracias a Luis. Y al volver conversaremos con los analistas Carlos Calzadilla y Gonzalo Morel Ruiz sobre el insólito tema que domina la conversación política en Estados Unidos. Pero antes los dejamos con que Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros de guerra. Rusia y Ucrania anunciaron este miércoles un masivo intercambio de prisioneros de guerra, una semana después del accidente de un avión militar ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que 195 soldados rusos fueron intercambiados por el mismo número de militares ucranianos.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el regreso de 207 ciudadanos ucranianos que estaban detenidos por los rusos. Mientras tanto, según información del The Washington Post, Zelensky le comunicó al general Valery Zaluzhny, su máximo comandante, que será despedido.